Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fare supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fare is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fare in your neighborhood. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. $7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy empezamos, bueno, para nosotros noviembre, como pusimos aquí es agradeciendo esta comunidad aduanera en la que compartimos conocimiento y fortalecemos a México. Así que para nosotros ya son más de 3 años compartiendo conocimiento, siendo parte de esta comunidad, y a lo mejor no es una tradición mexicana lo que es el Día de Acción de Gracias, sin embargo, para nosotros siempre nos gusta agradecer en este bonito mes. Y el día de hoy tenemos, la verdad, un tema muy interesante. Para eso nos acompaña la doctora Carolina Sayas Márquez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Hacer un Trueque. Buenas tardes, Daniela, muchas gracias por el espacio y bien, muchas gracias. Y nos vas a dar un tema que la verdad ahorita es indispensable, indicadores para la competitividad global, el caso de México. Yo creo que ahorita muchos estamos temblando, muchos estamos con la expectativa, algunos estamos como viendo también la parte global que sin duda le está impactando a México, así que totalmente. Es un tema que la verdad nos parece muy interesante. Doctora, pues muchas gracias, bienvenida a esta comunidad. ¿Y cómo funcionamos? Si me permite, le voy a leer su semblanza. Posteriormente le damos la palabra y unos 45 minutos y al final preguntas y respuestas. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Y bueno, deme un segundito. La doctora Carolina Sayas Márquez es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Valle de Yaqui, con maestría y doctorado en Estudios del Desarrollo Global para la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Zaragoza en España, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el Southwestern University on Finance and Economics en Chengdu, Sichuan, China, y la Universidad Autónoma de Baja California. Ha impartido clases en diversos niveles académicos en el sector público y privado. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel candidato y cuenta con un perfil deseable de PRODEP, y es académica certificada en Administración por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Ha publicado diversos libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas especializadas, indexadas y arbitradas. Ha participado en congresos nacionales e internacionales como conferencista y ponente. Así que es un honor tenerte aquí como parte de Hagamos un Trueque. Así que bienvenida a Hacer un Trueque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, agradecer el espacio nuevamente de poder compartir ideas aquí con el público que seguramente nos está siguiendo en línea y quienes están aquí conectados también. Veo que hay algunos participantes y estoy por compartir pantalla. Sí, tengo entendido que ya tienes permisos. A ver. Y bueno, también hay algunos que nos acompañan vía Facebook, así que también les damos las gracias por acompañarnos y les damos también la bienvenida. Y bueno, obviamente saben que estaremos monitoreando sus preguntas en caso de que tengan alguna. De acuerdo, nada más que parece que está lenta la conexión, ¿verdad? No se ve todavía el PowerPoint. Pero sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Isa, no sé si nos puedes ayudar con este tema. Si todavía no aparece su presentación, vemos la inscripción del Zoom. Sí,
Creo que es la máquina que está un poco lenta entonces, o la conectividad, ya no se sabe ahorita con estos Nosotros decimos que los el aspectos de técnicos internet que... nos hace nuestras jugadas. Sí, es no, cierto. no sé si quiera dejar de compartir. Mira, vamos a dejar de compartir. Ujú. Y cuando vuelva a compartir, seleccione su PowerPoint para que lo abra Pero directo. no me da la opción, a ver. Archivos. Por ahí debe estar. ¿Me manda toda la pantalla o ordenador, fondo virtual? No me da la opción. Le da la opción del escritorio, después sigue algunos otros programas que tenga abierto y por ahí debe estar Microsoft PowerPoint. Audio. A ver, voy a darle aquí, pero estoy casi segura que eso no es. Ustedes también tienen la presentación, ¿verdad? Para no invertir mucho tiempo en eso. No sé si podrían compartirla ustedes. Sí, porque me manda directo a Drive aquí. Isa, sí lo tenemos, ¿verdad? Sí, denme un segundo. Perfecto. Entonces nosotros te ayudaríamos a proyectarla, ¿no? Muchas gracias. Aquí ahorita ya se siguen conectando con nosotros, así que en unos minutos. Estas cosas pasan. Al principio Ya lo sé. empezaban, pero ahorita ya es parte de la jugada. Por eso nosotros de repente ahí es donde tiene que aparecer el anito de internet caminando en nuestra pantalla. Así es. Muy bien, pues en lo que podemos ver la presentación brevemente, pues vamos introduciendo un poco el tema. Muchas gracias. Aquí ya la podemos ver. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Isaac, que por ahí nos está apoyando. Bueno, entonces, hablar de competitividad es un tema sumamente relevante, como mencionaba Daniela al inicio de esta presentación. Y hablar de competitividad, pues, implica realmente traer a la mesa distintas formas de medir la competitividad, ¿no? Para que nosotros podamos ver o decir que la competitividad merece un lugar, digamos, a nivel internacional, pues es necesario primero reflejarnos en los organismos internacionales que miden este aspecto, ¿no? Y ahí hay varias escuelas. Podemos citar, por ejemplo, no sé, la escuela de la CEPAL. Si me da la siguiente diapositiva, por favor. Podemos citar la escuela de la CEPAL, probablemente, que ellos miden la competitividad por niveles. Hablan del nivel microeconómico, mesoeconómico, macroeconómico, metaeconómico, y son formas en las que nosotros podemos ubicar a los países. Esto es como una especie de un mapa, digamos, como un mapita como el que estamos viendo ahorita en la pantalla, y decir qué países están más o mejor posicionados en competitividad en distintos aspectos, ¿no? Distintos indicadores, como mencionábamos. Entonces, por ejemplo, la CEPAL es una escuela, ¿no? Otra escuela es la del Foro Económico Mundial, que es de la que hablaremos el día de hoy, que es una forma en la que también se mide la competitividad a nivel internacional, e incluso ahí sí tenemos un ranking que literal nos dice en qué lugar nos encontramos a nivel mundial, ¿no? De todos los países que participan en este ranking, en qué lugar, por ejemplo, se encuentra México. Y al finalizar hagamos un repaso, primero pues por los indicadores, ¿no? Y al finalizar hagamos un repaso sobre el desempeño que presenta México en la última publicación del Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces, en este marco introductorio que les comento, hablar de competitividad implica decir, sí, pero ¿por qué competimos? O sea, ¿dónde está la competencia? ¿Qué es aquello por lo que estamos luchando contra otros, ¿no? Que al final de cuentas competir es eso, tratar de ser mejor frente a otros, ¿no? Y pues aquí podríamos citar algunos ejemplos como que competimos, por ejemplo, por los mercados, ¿no? Aquí nos podemos remontar a los trabajos de Richard Vietor en el libro de cómo compiten los países. Y Richard Vietor dice que compiten por mercados, por tecnología, por la economía, por la educación, por innovación. No dice que por el deporte, pero también es una forma de competir, ¿no? Entonces, por ejemplo, competimos por los mercados. ¿Por qué? Porque queremos llegar primero a nuevos mercados y porque queremos que nuestros productos sean aceptados primero y, por supuesto, que se queden en esos nuevos mercados, ¿no?
todos los países, todititos, compiten porque sus productos, o sea, productos nacionales, inunden los mercados de otros países, ¿verdad? En tecnología, pues ahí yo creo que esa batalla, digámoslo de esa forma, es bastante clara actualmente cada vez que surge una nueva versión, no sé, de algún aparato electrónico o alguna versión a lo mejor, por ejemplo, de la conectividad como el 4G, 4.5, 5G, que hay países que incluso ya estarán pensando hasta en el 6G probablemente, ¿no? Entonces, es una forma también en la que compiten, ¿no? Mientras más tecnología tengas o domines más ese rubro, pues eres más fuerte, eres más poderoso, ¿no? ¿Competimos a nivel económico? Por supuesto que sí, y aquí el principal indicador diría yo que pues son, más bien es el Producto Interno Bruto, ¿no? Es el principal indicador, competimos por tener un mayor Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad? Que tengamos un mayor acceso a los financiamientos y simplemente que ganemos más, porque en la medida en la que ganamos más, gastamos más y movemos la economía también, ¿verdad? Entonces, es otra forma en la que competimos. La educación es un aspecto que hasta no hace mucho parecía relegado, entre comillas, ¿verdad? En la forma de competir, pero ya cuando vemos la importancia, la relevancia que tiene, por ejemplo, que tienen los estudiantes internacionales, que tienen los profesores internacionales, ya vemos a las universidades, incluso a instituciones de medio superior, que pues empiezan a hacer esos lazos, ¿no? Entre universidades dentro de su mismo país, pero sobre todo tratar de ligarse o caminar a un ladito por ahí de las grandes universidades, grandes y poderosas universidades. Estaríamos hablando a lo mejor de, pues típicamente un Harvard, un Cambridge, ¿verdad? Que son esas universidades de antaño y que siguen ahí posicionadas y que son las formadoras de líderes, ¿no? De presidentes, y eso es importante. Entonces, por ese motivo también compiten los países. La innovación, pues, iría de la mano de la tecnología. Es una forma en la que los países se posicionan, lideran también, ¿verdad? Las novedades en general. Pero sobre todo, lo que va ligado, diría yo, a dos grandes temas, que es la tecnología y la ciencia. Innovación y desarrollo son cosas que no se pueden dejar de lado, y los países que lo dejan de lado, pues simplemente estarían destinados muy probablemente a quedarse relegados del proceso de globalización. Otra forma de competir es, por ejemplo, en los deportes. Y ahí tenemos los mundiales, tenemos las olimpiadas, ¿verdad? Y diríamos nosotros, ¿y eso qué tiene que ver con la forma en la que competimos? Sí, pues es una medallita que se cuelga a cada país al decir, fuimos el principal medallista, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial. Entonces, es una forma en la que sobresalimos. Competir al final y estar bien posicionados en la competencia es sobresalir, es estar en la jugada, es que hablen de nosotros, ¿verdad? ¿Me da la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, entonces, yo les comentaba hace un ratito que tenemos distintas formas de medir la competitividad. Les mencionaba, por ejemplo, la escuela de la CEPAL. También el Banco Mundial presenta sus publicaciones sobre lo que es la competitividad o qué posición ocupan los países a nivel, en un contexto mundial, en un contexto global, qué lugar ocupan, ¿verdad? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, y finalmente ahí coloqué al Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, que es del que hablaremos el día de hoy, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, hablar de la competitividad desde el Foro Económico Mundial es primero visionarnos, y si hay alguien aquí que haya estudiado este tema, seguramente sabe por dónde doy, es posicionarnos en medir o comparar a los países en grandes rubros, ¿verdad? En grandes rubros. Entonces, uno de esos rubros, digamos, son como conceptos básicos que los países requieren. Entonces, digamos que mientras más rubros vamos abarcando, más vamos cumpliendo, mejor nos vamos posicionando competitivamente, ¿verdad? Una de las formas de medir aquí es precisamente los rubros que yo alcance a cumplir y cómo estoy calificado en ellos. Y otro es, pues, sin duda, el poder adquisitivo de los países, ¿no? Entonces, hablando del índice de competitividad global y este ranking
pues se publica generalmente cada año, aunque hay sus excepciones por ahí. Si alguien ha investigado sobre este tema sabrá de lo que le estoy hablando, que no necesariamente siempre encontramos las publicaciones, ¿no? Y el primer apartado, el primer peldaño en el que se dice que los países deben cumplir por lo menos con esto para posicionarse en un lugar estratégico competitivamente, pues nos habla de una habilitación del ambiente del país, ¿sí? Del ambiente en general. ¿Y a qué nos referimos con ambiente? Por ejemplo, a las instituciones, ¿no? A las instituciones dentro del país, la infraestructura, la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones, y el ambiente macroeconómico. Entonces, los países que cumplen, digamos, con esto como mínimamente, pero que no tenemos un cumplimiento en los siguientes rubros que veremos ahorita más adelante, se posicionan o se ubican, ¿verdad?, entre los países menos desarrollados y menos competitivos con ello, ¿verdad? Entonces, el hecho de aparecer aquí es bueno, sí, claro, porque estamos en el mapa ese mundial que mencionaba yo hace un rato, ¿verdad?, que el hecho de que nos tomen en cuenta o que alcancemos a participar en un índice de esta naturaleza, significa que de alguna u otra forma estamos en la jugada económica, tecnológica y todo lo que mencionamos a nivel internacional. Sin embargo, hay niveles, ¿no? Hay niveles y este es el primer nivel. Y el que se queda, en los países que se quedan en el primer nivel, implica que pues les falta mucho grado de madurez, ¿no? Mientras más avanzamos, pues somos más competitivos. Entonces, si me dan la siguiente, por favor. Hablando, por ejemplo, de las instituciones, voy a retomar cada uno de los puntos que mencionaba en la diapositiva anterior. ¿Qué tomamos en consideración para decir que nuestras instituciones son fuertes o que son competitivas a nivel internacional, verdad? Primero que todo, pues que sean instituciones seguras, ¿no? Que sean, que contemos, ¿verdad?, a nivel doméstico. Esto es muy importante, este punto, que todo lo que se mencione aquí en cuanto a los rubros que se califican, se ven desde la perspectiva interna del país, un contexto doméstico que le llamamos, ¿no? Entonces, que sea un país, por ejemplo, seguro, que tenga instituciones seguras, fuertes, ¿verdad? Que cuente el país con un capital social, que mientras más preparación tengan sus ciudadanos, pues tendremos una mayor cohesión social, ¿verdad? Y eso fortalece en general a la sociedad. Entonces, mientras tengamos una sociedad más fuerte, eso implica que nos vamos a tener la capacidad de poder competir mejor a nivel de capital humano, ¿no? También es muy importante calificar, por ejemplo, el desempeño del sector público, perdón. Este desempeño del sector público, pues literal, lo que entendemos, ¿verdad? Esas instituciones que nos representan, la administración pública del país, mientras mejor sea su desempeño, mientras más calificados estemos, mientras sea menos corrupto, etcétera, todos esos puntos que nosotros ya seguramente conocemos, estaremos mejor calificados, ¿verdad? Entonces, es otro de los puntos importantes. Otro aspecto indispensable también, pues, es la transparencia, que esto va ligado justo de lo que decía hace un rato, ¿no? Los derechos de propiedad también es un aspecto muy importante para medir la competitividad. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el tema de las patentes, en el tema de los registros, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver muy claramente que en países desarrollados, para empezar, no es tan bromoso el proceso de registrar una patente, por citar un ejemplo, ¿no? Y eso es de inicio. Pero aparte, la cantidad de patentes que se tienen en el país, ¿no? Por cada 100,000 habitantes, creo que lo miden. Tantas patentes por 100,000 habitantes. Pues mientras más patentes tengamos, significa que hay mayor grado de invenciones, ¿verdad? Pero sobre todo, mayor respeto a la propiedad intelectual, a las ideas de otros, ¿verdad? La orientación del gobierno hacia el futuro, ¿cuál es esa proyección que se tiene? Que se tiene una agenda, a lo mejor estamos en 2022 y nuestra agenda es a 2030. Oye, pues su proyección no es muy futurista, ¿verdad? Pero si tenemos a lo mejor una proyección 2050, estamos hablando a lo mejor ya de unos 30 años, de hacia dónde va el país, cuál es el rumbo, hacia 2050, hacia 2070, no sé. Mientras mayor proyección tengamos y el seguimiento de esos planes, por supuesto, porque de nada nos sirve decir, en el 2050 México va a hacer X cosa. Sí, pero ¿cuál fue el seguimiento que le diste, no? Si no le diste seguimiento, pues prácticamente te quedas igual.
Vamos a la siguiente, por favor. Ok, otro de los puntos básicos que mencionábamos ahorita, pues es la infraestructura. Y literal, la infraestructura, ¿no? Con que contamos. Para transporte, ¿verdad? Transportar, por ejemplo, mercancías. Aquí entraría el tema de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos. Mientras más y mejor infraestructura tenga un país, va a ser más competitivo. ¿Qué empresa va a ir? O qué, sí, pues qué empresa internacional o qué capital extranjero va a llegar a un país en donde ni siquiera pueda movilizar su mercancía. Entonces, ya desde ahí estamos hablando de que es importante cumplir con estos rubros para poder competir, ¿verdad? Tenemos también la infraestructura en servicios públicos y eso es lo que entendemos como tal, ¿verdad? En cuanto a la adopción de TICs, que es otro de los puntos que se califican como básicos para poder ser un país, digamos, competitivo, ¿no? ¿Qué es lo que nos califican? La suscripción a la banda ancha, tanto móvil como fija, que cuántas personas tienen acceso a Internet en sus casas o acceso a Internet móvil en su celular, ¿verdad? Y para nosotros a lo mejor eso pareciera banal y diríamos, oye, pero pues eso, todo el mundo trae su celular y todo el mundo tiene datos y si no tienes datos te acercas por ahí y te puedes conectar. Sí, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra región. Porque incluso dentro de México hay regiones donde no se tiene acceso a esa conectividad, ¿verdad? Y hay países donde son limitados los espacios en donde se tiene acceso a la conectividad. Otra cosa, pues, es simplemente el uso del Internet. Digamos, enfoquemos o englobemos todo esto que he mencionado en adopción a TICs, en cuántas personas hacen uso de Internet. Mientras más, significa que tienes mayor acceso a la información y que puedes ser, por ello, un poco más competitivo, ¿verdad? Y en cuanto, por ejemplo, al ambiente macroeconómico, pues aquí los dos indicadores que se miden. Ahora aquí cabe mencionar que hay algunos rubros que tienen más indicadores, pero haciendo un análisis, digamos que estos son como los más impactantes, ¿verdad? Y en cuanto al ambiente macroeconómico, uno de los indicadores o principal, pues es la inflación. Y ahorita, pues, ya supongo yo que todos estamos al tanto de lo que estamos viviendo en estos procesos inflacionarios, pero bueno, tampoco es una cosa, sí es alarmante en el sentido de que, pues, obviamente cada vez nos alcanza menos los ingresos. Sin embargo, no es un problema exclusivo de México y eso no debería ser un consuelo tampoco, pero es, el punto que quiero llegar es que es una crisis prácticamente globalizada, ¿no? Y otro aspecto es la dinámica de la deuda interna y externa. ¿Qué tanta deuda tiene nuestro país, verdad? Y la deuda, pues, la mide interna y externa porque al final de cuentas es dinero que el Estado o la nación en este caso pues debe reincorporar, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente. Y aquí pasamos a otro peldaño. En los puntos que mencionábamos anteriormente, dijimos que era lo básico, ¿verdad? O sea, mínimamente tienes que contar con esta parte. Y luego aquí vamos avanzando. Vamos a dar un brinquito y ahora lo que vamos a tratar de, pues, calificar o medir, ¿verdad? Para los países es el capital humano, visto desde estas dos perspectivas. Primero, la salud y educación primaria o básica, o sea, como lo básico. Con primaria no nos referimos a literal el grado de primaria, ¿no? Sino que tengamos la educación básica, que en el caso de México, pues es, actualmente ya está la preparatoria, ¿verdad? Que tengamos acceso a salud, el servicio de salud primario, ¿verdad? Que tengamos acceso a eso y a la educación primaria en este caso. Y las habilidades también. ¿Qué habilidades tenemos? Pero ¿cuáles son? Ahorita las vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, en salud y educación básica. Primero, el primer indicador, y esto es un indicador en donde los países no desarrollados o menos desarrollados suelen tener ahí, pues, números rojos, ¿verdad? Es la expectativa de vida al nacer, ¿verdad? ¿Cuánto se espera que vivas en el momento en el que naces? Por ejemplo, hay países, sobre todo los países asiáticos, que son longevos porque tienen expectativa de 90 años o 90 y tantos años, ¿no? Y en la medida en la que baja el grado de desarrollo de los países, pues baja también la expectativa de vida al nacer. Otra cosa aquí importante también es, por ejemplo,
y ya eso tiene que ver con otro tema y no voy a ahondar en ello. Por ejemplo, y si me va. El número de hijos por mujer, ¿verdad? Es otro aspecto importante porque nos habla de cómo va creciendo nuestra población. Otro aspecto importante también aquí es el número de muertes, tanto de embarazadas como sobre todo embarazadas, y los niños al nacer, o sea, los bebés cuando nacen, mientras menos muertes neonatales, creo se le llamará, significa que atiendes mejor a tu población, ¿no? Y eso es un aspecto también importante para la competitividad, tener un buen sistema de salud y un buen sistema de educación. Vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a las habilidades, es literal las habilidades de el contexto doméstico, ¿no? De las personas, en este caso los mexicanos, ¿no? Hablando de nuestro caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos miden aquí? La fuerza de trabajo. ¿Qué porcentaje de la población está incorporada ahorita a la fuerza laboral? Y aquí pareciera que fuera lógico también, ¿verdad? El hecho de que los países desarrollados tengan una mayor fuerza de trabajo y los en vías de desarrollo menos y los no desarrollados menos. Esto es paradójico, porque realmente, como nos está refiriendo al número de personas que están moviendo la fuerza laboral que hay en un país, vamos a ver que en los países desarrollados la pirámide poblacional está cargada hacia las personas envejecidas, ¿verdad? Entonces, esas personas ya están disfrutando pues de su retiro, ¿verdad? Etcétera, ya no están incorporadas a la fuerza de trabajo. Pero también hay un fenómeno que las personas jóvenes están dejando de tener hijos o la edad reproductiva se posterga, ¿verdad? Y llega un punto en el que la fuerza de trabajo se va disminuyendo necesariamente. Entonces los países desarrollados no pueden cantar victoria aquí en este aspecto, por ejemplo, ¿verdad? Porque en la pirámide poblacional, el apartado de fuerza de trabajo cada vez se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Entonces, ahí habría que analizar particularmente el caso que nosotros quisiéramos saber, ¿verdad? ¿Qué más las habilidades de la fuerza laboral actual? O sea, ¿qué habilidades tienen las personas que se encuentran actualmente en el mercado laboral, ¿no? Literal, las habilidades, pues a lo mejor de cuánto estudio tenemos, qué herramientas sabemos utilizar, ¿verdad? ¿Cómo nos desempeñamos en el mercado laboral? Otro aspecto, pues, es la fuerza laboral futura. Esos niños que ahorita, pues, son niños, pero que representan una fuerza laboral futura, ¿quiénes son y qué habilidades se espera que ellos tengan más adelante, ¿no? Para ver cómo se va a ir comportando del aspecto laboral del país, cómo se va a ir comportando para saber qué tipo de empresas o qué tipo de empleos podemos nosotros desempeñar, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. If you're getting ready to do your holiday shopping at Sephora, Nike, or Neiman Marcus, make sure you head to Rakuten first. Rakuten helps you save big on whatever you're buying for the holidays. Getting gifts for friends and family? Get some cash back for yourself. Plus, save on festive home decor, party outfits, and that trip to see your fam. With Rakuten, you can earn cash back on top of the biggest sales of the season, so you get the most savings. And it's easy to use. Just start your shopping at Rakuten.com or use the Rakuten app, and you'll get your cash back payments through PayPal or check. Rakuten partners with over 3,700 stores. The stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Join for free at Rakuten.com and get the Rakuten app. That's RAKUTEN. Well, shopping for a car? Yep, Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. Doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a cosigner and found my dream car. It doesn't get much... Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. Este es otro aspecto, ¿verdad? Ya ahí brincamos 2 peldaños. Primero dijimos que el ambiente básico, las habilidades del capital humano, y nos brincamos ahora a los mercados. ¿Pero qué mercados? Bueno, estamos hablando del mercado de productos, por ejemplo,
que nuestro mercado de productos sea suficiente y que si nosotros no podemos abastecer nuestro mercado, que tengamos la capacidad de poder traer del exterior productos de modo tal que podamos tener ese abastecimiento, digamos, dentro de nuestro mercado, que cuando yo vaya al súper, busque algo, lo encuentre, ¿verdad? El mercado de productos que se encuentren en buenas condiciones. Pero también hablamos del mercado laboral. El mercado, a ver, dame la siguiente, por favor, porque creo que hay una descripción de cada uno. Sí, aquí lo tenemos. La competencia nacional y la apertura comercial, lo que hablaba hace rato, la apertura comercial, ¿verdad? Y la competencia a nivel nacional, pues también nos habla de que tratemos de que no existan esos monopolios, ¿verdad? Mientras más competencia tengamos a nivel nacional, vamos a obtener, principalmente nosotros como consumidores, mejores precios, mejor calidad, más diversidad de productos, y eso fortalece a nuestro mercado, ¿verdad? Y en cuanto a la apertura comercial es lo que mencionaba, que si no tenemos la capacidad de producir nosotros mismos los productos, porque no todos los países son autosuficientes, me atrevería a decir que actualmente no va a haber un país que es autosuficiente, que no le voy a comprar nada a nadie porque yo produzco todo lo que necesito. No creo que eso pase en ningún país, así sea un país desarrollado. Entonces, que tengamos esa apertura para recibir productos del extranjero, pero para que también nosotros podamos competir, lo que mencionaba, con nuestros productos fuera de los mercados, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Y en el mercado laboral, esto es un aspecto importante en el que seguramente coincidiremos que México no necesariamente se encuentra bien posicionado, ¿verdad? Por un lado tenemos la flexibilidad de este mercado. Yo creo que la flexibilidad dio un paso muy importante después del tema de la pandemia, toda esta crisis que hemos vivido. Creo que en general nos hemos vuelto más flexibles, no solo en el mercado laboral, sino en general en los mercados, ¿no? Otro tipo de mercados. Pero un aspecto en el que sí yo creo que nos falta, ¿no? Mucho que trabajar es la meritocracia y los incentivos con que se cuente o que se ofrezcan dentro de un país, ¿verdad? Nosotros sabemos que en México, pues qué más quisiéramos, ¿no? Que la meritocracia funcionara y que en la medida en la que yo me esfuerzo pudiera obtener un mejor resultado en lo que yo me desempeñe y que tenga pues buenos incentivos, pero desafortunadamente en nuestro contexto eso no es tan fácil. Todavía prevalece una cultura del amiguismo, entre otras cosas, en lo que no vamos a ahondar en el día de hoy, por lo menos. Pero sí existen otros países en donde, con base en tus credenciales, si tienes la capacidad, lo puedes hacer y lo vas a hacer tú, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Y este es otro punto, ¿verdad? Del que se habla en este tercer rubro del que hablamos, el sistema financiero. Y aquí lo que se mide es la profundidad del sistema. Y cuando decimos, pero, oye, me estás hablando del sistema financiero, ¿qué es que sea profundo el mercado financiero, no? Es como extraño el término, ¿no? Primero, pues que haya créditos al sector privado. E insisto, como lo mencioné hace ratito, estos son algunos puntos que, digamos, son los más representativos dentro de los indicadores que en general miden la competitividad, ¿no? del Foro Económico Mundial. Entonces, el crédito interno al sector privado, el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, la disponibilidad de capital de riesgo, capitalización del mercado, volumen de primas de seguro, en general, que tengamos acceso, englobámoslo de esa forma, ¿verdad? Que tengamos acceso a un financiamiento dentro de nuestro país y que podamos echar a andar nuevas empresas, que podamos hacer que nuestro mercado avance con base en un esfuerzo doméstico, ¿verdad? Estoy viendo aquí un comentario de Juan Preciado. 37 de los 43 países, ahorita lo vemos. Muy bien. ¿Qué otro punto? La estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? La solidez de los bancos, por ejemplo. Que nuestra cartera morosa pues sea lo más pequeña posible, ¿verdad?
la brecha que existe en el acceso al crédito. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil puede ser obtener un crédito dentro de nuestro país, ¿verdad? Y la tasa de capital regulado por los bancos. Entonces, en general, que tengamos un sistema financiero fuerte. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Me regalan, por favor? Okay. Otro aspecto de los mercados, perdón, es el tamaño literal del mercado, ¿no? Y aquí es donde México, pues ahí sí aparece un poco mejor posicionado, porque entre otras cosas mide el tamaño, literal, así, cuántas personas hay en ese mercado. Y pues sabemos que somos uno de los países poblacionalmente más grandes, ¿verdad? Después, obviamente, de China, Brasil, todos esos grandes países que conocemos, México se encuentra en este primer peldaño de los países más grandes. Entonces, tenemos por ahí esa ventaja, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? Nos mide también, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Era lo que yo mencionaba al inicio, que es una de las principales formas que se utilizan para medir la competitividad. Lo primero que te van a preguntar es, sí, pero ¿cuál es tu PIB agregado y cuál es tu PIB per cápita? Porque, por ejemplo, hay algunos países, no sé, el ejemplo de China, que su PIB per cápita a lo mejor no es tan elevado, ¿verdad? No tienen acceso, bueno, en promedio, obviamente, ¿no? Porque como en todos lados hay sus excepciones en donde hay personas que ganan mucho y otras donde ganan muy, muy poquito. Y en promedio, pues ya queda ahí un poco más bajo el PIB per cápita, ¿no? Entonces, a nivel per cápita, ¿cuánto tienes? Pero ya a nivel agregado, pues, no sé, citando el mismo ejemplo de China, cuando sumamos el PIB de 1.300 millones de personas, despega, ¿verdad? Ahí tenemos otro escenario y se posiciona o se disputa entre la primera y segunda posición con Estados Unidos, ¿verdad? Que es uno de los países, o el país, digamos, que tiene un mayor Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad? Y lo que mencionaba también hace un rato, las importaciones de bienes y servicios. ¿Qué tanto nosotros podemos traer a nuestro país, ¿verdad? Con base en el mercado. Obviamente, mientras más gente haya dentro de un país, vamos a requerir una mayor cantidad de productos y de servicios. Entonces, este rubro lo vamos a solventar prácticamente con la cantidad de personas que tenga un país, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Y este ya es el cuarto peldaño. Es, digamos, el top en donde están los países más competitivos. Los países que llegan a medir un ecosistema de innovación o a representar que se tiene un ecosistema de innovación son los países más avanzados. ¿Y qué es lo que vamos a medir aquí? Son dos indicadores, dos pilares, más que indicadores, son dos pilares, ¿verdad? El dinamismo empresarial por un lado y luego la capacidad de innovación por otro lado. Y a su vez, estos pilares pues tienen sus propios indicadores, que en este caso la verdad no son tantos, son prácticamente estos, ¿verdad? Entonces, para medir el dinamismo empresarial, por ejemplo, se hace énfasis o se refiere a los requerimientos administrativos que se tiene, o sea, toda esa burocracia, digámoslo, ¿no? Que mientras más burócrata sea un país, por ejemplo, para abrir una nueva empresa, para conseguir acceso a financiamiento, permisos, etcétera, mientras más tengamos, pues eso nos va complicando la cosa, ¿no? O sea, nos va haciendo menos competitivos y mientras más, ¿cómo lo podemos decir? Más ligeros sean estos trámites, pues vamos a tener la facilidad y la apertura de abrir más empresas, por ejemplo, ¿verdad? Y eso nos va a hacer mayormente competitivos. Otra cosa es la cultura del emprendedurismo. Hay países en donde desde que son niños, ¿verdad? Que están en educación básica, estamos hablando de a lo mejor de lo que nosotros conocemos como educación primaria, ya trabajan proyectos de emprendedurismo. Mientras que en México, a lo mejor nuestro primer proyecto de emprendedurismo lo vemos quizá
en media superior, en la preparatoria, ¿verdad? Pero, sí, ahorita lo vemos, Francisco, pero casi estoy segura que esto lo van a ver prácticamente hasta en la universidad. Entonces ya estamos hablando de gente adulta que a lo mejor ya está miedo, nos puede dar iniciar un negocio. ¿Por qué? Porque no carecemos de esa formación desde que somos niños, ¿no? Y otro aspecto importante también aquí es la capacidad de innovación con que se cuente dentro de un país. Y para ello se mide la interacción y la diversidad, la investigación y desarrollo y la comercialización. Entonces, en general, con estos indicadores, estos 12 pilares que a su vez cumplen con ciertos o deben cumplir con ciertos indicadores, son los responsables de decir, en la sumatoria, Estados Unidos es más competitivo, o sea, le sigue Finlandia, le sigue Japón, le sigue Alemania, México se encuentra en tal lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la suma de todo esto, este contexto, este panorama que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos a la siguiente, por favor. Y ahora sí, hablemos de los indicadores para México. Y entonces aquí prácticamente, aquí están, miren, algunos de los puntos. De hecho, tampoco los tomé todos porque son muchísimos y no es nada didáctico. De hecho, sí, ahorita al finalizar hablemos de la página donde pueden consultar esa información y todo eso. No son cosas que yo inventé para nada, por supuesto. A ver, aquí está Eloy. Bueno, ahorita lo revisamos al final, ¿verdad? Entonces, en los indicadores, por ejemplo, en el caso de México, bueno, primero que todo, aquí podemos ver en la esquina superior derecha, ¿verdad? Que México se encuentra en una posición competitiva, pues no está tan mal, en realidad no estamos tan mal, ¿verdad? Nos encontramos en el lugar número 48 de 141 países, ¿verdad? Por supuesto que sería mucho mejor estar en el lugar 20, o mientras más nos acerquemos al 1, significa que somos más competitivos, ¿verdad? Y mientras más nos acerquemos al 141, somos menos competitivos. Entonces, nosotros nos encontramos, pues, digamos, dentro de la tercera parte de los países a nivel mundial. Entonces, eso nos habla de que México avanza, México hace un esfuerzo. Sin embargo, esto no es una receta, ¿no? No es como que ponle tanto de instituciones y para el año que entra, no, la cosa no funciona así. También porque, por ejemplo, aquí, si salen algunos países y el próximo año o la próxima publicación, en lugar de 141 tenemos nada más 120, pues obviamente nos vamos a ir más para abajo, ¿verdad? O si aumenta el número de países, en lugar de estar en el lugar, en lugar de tener 141 países, tenemos a lo mejor 160 países, pues ahí vamos a variar en función de quienes integren, en función de quienes salgan y de cómo les vaya también a los demás. Entonces esto es una medición, literal así. Y como podemos ver aquí, en la tercera columna, la primera dice value, luego dice score y luego dice rank, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que, por ejemplo, en instituciones nosotros, que es el pilar número 1, ¿verdad? Nos encontramos en el lugar número 98 de 141. Entonces, y eso, por todo lo que yo platiqué hace rato, no nos extrañaría, pero para nada, ¿verdad? Saber que nos encontramos más cerca de ser menos competitivos que más competitivos. Pero pues tampoco son cosas de las que debemos escandalizarnos, asustarnos, porque sabemos que, no sé, el crimen organizado existe, ¿verdad? Que no solamente en México, sin embargo, México nos golpea fuerte, el terrorismo, no sé, la corrupción. Hay muchas cosas que aquí nos pueden frenar. Sin embargo, con todo y con eso, vamos por buen camino, ¿no? Y aquí nos dice, en la siguiente columna, quiénes son los países mejor posicionados. Por ejemplo, aquí tenemos a Finlandia, ¿verdad? El país con instituciones más fuertes a nivel mundial. No es Estados Unidos, va a ser Finlandia en este caso, ¿verdad? Vamos a la siguiente, revisémoslo así como a grandes rasgos. En infraestructura, aquí la cosa ya cambia. En infraestructura tenemos el lugar 54 de los 141 siempre, ¿no? Tomamos en consideración siempre los 141. Y dice que México pues tiene en general una buena infraestructura. Y aquí al lado derecho pues podemos ver cada uno de los
indicadores, vemos el pilar que se llama la infraestructura y los indicadores que lo componen, ¿verdad? Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el lugar 54 y dice aquí que el país con mejor infraestructura a nivel mundial es Singapur. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos, si bien es cierto, es uno de los países más competitivos, no necesariamente es el más competitivo, de acuerdo, cabe mencionar, a la escuela del Foro Económico Mundial, ¿verdad? Eso es importante hacer mención de eso, hacer hincapié en eso. Luego, por ejemplo, aquí abajito nos muestra, aquí en negritas, utilidad de la infraestructura. ¿Qué tan útil es? ¿Verdad? Y aquí bajamos un poquito, pero sigue siendo un país, digamos, que cuenta con una infraestructura suficiente, ¿verdad? Y eso nosotros lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en las inversiones que se reciben a México. Seguimos formando parte de los países o los principales países, los más atractivos para invertir a nivel mundial. Y, por ejemplo, la infraestructura con que contamos en nuestro país, que si bien es cierto, pues nosotros querríamos estar siempre mejor, habrá otros que no están tan bien como nosotros, ¿verdad? Pero hay otros que están mucho mejor. Islandia, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Qué otros indicadores para México? La adopción de las TICs. Aquí miren, el país líder en esto es Corea, ¿verdad? Y nosotros nos encontramos en el lugar 74, era lo que yo les mencionaba hace rato. El hecho de que nosotros, pues aquí obviamente nos encontramos en un contexto transfronterizo. Tijuana es una ciudad muy importante, no solo a nivel económico, sí, en muchos otros aspectos, pero principalmente el hecho de que nosotros tengamos o hagamos un correcto uso, ¿verdad?, de las tecnologías, del internet, etcétera, eso nos ayuda en la región en la que nos encontramos. Sin embargo, hay otras regiones en México en donde pues no necesariamente la gente a lo mejor ni siquiera tiene acceso a un celular, a una computadora, no mucho menos a internet. Entonces, estoy viendo la hora, nos vamos a dar un poquito de prisa. Luego tenemos el pilar, el cuarto pilar de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Y aquí pareciera una mentira, pero miren, muy bien posicionados, ¿verdad? Muy bien posicionados y nos encontramos en el lugar número 41 de 141 países, insisto. Y aquí en la última columna vemos que dice múltiple y dice un número 33. ¿Qué significa? Que 33 países se encuentran con la misma calificación en cuanto a la estabilidad macroeconómica. Seguramente estaríamos hablando de los países más desarrollados, ¿no? Alemania, Japón, Estados Unidos, sí. Esos países que nosotros siempre tenemos en mente cuando hablamos del desarrollo. El quinto pilar nos habla de la salud. No estamos tan mal, ¿verdad? Hay 60 puntos. También hay 4 países liderando ese punto. El sexto pilar en habilidades. Ahí, para que vean cómo baja la cosa, ¿verdad? En habilidades, nosotros no tenemos un mercado tan habilitado como sería el caso, por ejemplo, de estos mismos países que acabo de mencionar. Aquí, ¿qué será? Suiza, ¿verdad? Hay muchos otros países que obviamente son mucho más desarrollados que nosotros y digamos que vamos en el camino, pero nos falta todavía fortalecer nuestro capital humano. Vamos a la siguiente, por favor. El fortalecimiento obviamente nos habla desde que los niños entran a la primaria que vayan con esas nuevas habilidades, ¿no? Que obviamente se van a pulir en la universidad, en un posgrado, etc. Luego tenemos el mercado de productos, número 53, y aquí la región administrada especial de China, Hong Kong, lidera, se lleva el primer lugar. A ver, ¿qué más? Vamos a la siguiente para ver el octavo pilar. Aquí está, el mercado laboral. Ya ven cómo bajamos aquí. Y el punto o el primer lugar se lo lleva Singapur, ¿verdad? Dijimos que en el mercado laboral hablamos de la flexibilidad, hablamos de la meritocracia. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? Es que México no es un país con meritocracia. Entonces aquí claramente lo podemos ver reflejado. Vamos a la siguiente. Tenemos el noveno pilar, que es el sistema financiero, ¿verdad? Y contra todo pronóstico, lugar número 64.
porque nosotros siempre tenemos como esa imagen, ¿no? De que estamos desde dentro y decimos, es que aquí la cosa no funciona bien, no funciona como me gustaría que funcionara, sin embargo, funciona mucho mejor que en otros países, como podemos ver, ¿verdad? Y nuevamente aquí se posiciona Hong Kong como el líder en este apartado. Vamos a la siguiente. El tamaño del mercado. Y aquí, ¿se acuerdan que yo les decía? Esto es un punto muy beneficioso para nosotros. Y obviamente para China mucho más, porque es el principal mercado, ¿verdad? El más grande a nivel mundial, el país más grande. Entonces China obviamente ahí se lleva el primer lugar, pero miren, ¿dónde estamos nosotros? En el lugar número 11. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado amplio. Si tenemos un mercado amplio significa que vamos a tener, primero, vamos a poder ofrecer más mano de obra, vamos a poder ofrecer, bueno, fuerza laboral, ya se le llama mano de obra, ¿verdad? Más fuerza laboral. Quisiéramos que mejor calificada, aunque no necesariamente los números ya nos están diciendo que no va por ahí. Pero bueno, cosas que podemos mejorar. Y en el pilar número 11, el dinamismo, ¿verdad? En los negocios. Estamos también muy bien posicionados. Y aquí, miren, aparece por primer lugar Estados Unidos, ¿verdad? Que dice que es uno de los países, bueno, más bien el país con un mayor dinamismo en los negocios. Nosotros estábamos por ahí 40 lugares después de Estados Unidos, pero figuramos, insisto, dentro si dividimos a todos los países en 3, nosotros nos encontramos en el primer peldaño, ¿no? Los primeros, siguiente, en el primer tercio, digamos, de los países, ¿no? Y finalmente, en innovación, que es el último pilar del que hablábamos, aquí bajamos un poquito, pero sí, seguimos estando bien. Digo que es un buen escenario, un escenario alentador para México al ser un país en vías de desarrollo. No hemos llegado a ser un país desarrollado. Sin embargo, trabajamos dentro de nuestro país. Lo hacemos, por ejemplo, en eventos como este, en donde compartimos conocimiento. Yo aprendo de ustedes, seguramente yo estaré dejando un dato novedoso para ustedes, o eso me gustaría por lo menos, ¿verdad? Cuando vamos a nuestros salones a recibir una clase o a dar una clase, ya desde ahí nosotros estamos generando innovación, o por lo menos estamos sembrando una semillita. Entonces, el hecho de que podamos tener acceso a este tipo de espacios es un buen camino, ¿no? Y aquí, pues, el lugar número 1, pues, lo lleva Alemania. Vamos a la siguiente, por favor. Y lo que mencionaban hace ratito por aquí en el chat, a ver si lo puedo abrir, que mencionaba alguien. Del lugar 37, dice, lugar 37 de 43 países, pero este es del IMCO, ¿verdad? Este es mexicano, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Entonces, lugar 37 de 43, pues nos dice que estamos alejados, ¿no? Sin embargo, nosotros aquí a nivel global vemos que México se encuentra en el lugar 48, ¿verdad? Y 48 de 141 que mencionábamos, ¿verdad? Vamos a darle lectura a esta diapositiva. México ocupa el puesto 48 y mejora su puntaje de desempeño por 0.3 puntos, pero cae 2 lugares, y aquí viene lo que yo mencionaba también, debido al ingreso de otros países, mejorando un ritmo más rápido, ¿verdad? La incertidumbre de las tensiones comerciales derivadas con Estados Unidos, etcétera. Ese contexto del que mencionaba Daniela al inicio de esta presentación, no somos ajenos a ello. Es algo que está ahí presente, que muchas veces no podemos controlar desde dentro de nuestro país, pero lo que podemos controlar, lo que podemos hacer para poder competir mejor, creo que México lo está haciendo bien. ¿Lo podemos hacer mejor? Por supuesto que sí, siempre podríamos mejorar. Sobre todo en el tema de esta última palabra que tiene aquí el párrafo, ¿verdad? En el tema de las inversiones, en el tema de la educación, de la preparación para el capital humano. Mientras más preparados estemos nosotros, vamos a recibir inversiones que vengan a desarrollar, o empresas que vengan a desarrollar procesos que requieran un mayor esfuerzo intelectual y no tanto un esfuerzo físico, ¿verdad? Y en la medida en la que nosotros trabajemos más con el intelecto y menos con la fuerza del cuerpo, pues estaríamos mejorando en general en el país. Y eso, por supuesto, que se va a ver reflejado en índices como, por ejemplo, el de
competitividad global del Foro Económico Mundial, que insisto, esta es una escuela, pero hay otras escuelas que miden la competitividad que a lo mejor más adelante podríamos retomar, ¿por qué no? Para ver cómo se posiciona México de acuerdo a otros indicadores. Y aquí vemos pues que nos va en general bien. Vamos a la siguiente, no sé si hay una más. Bueno, ya no había una más. Bueno, me encantó aquí una frase que comenta Francisco: adecuar la mentalidad a la innovación. Y eso es cierto, siempre tenemos que cambiar nuestro switch, tú también lo dijiste, ¿no? Modificar a nuestra fuerza, a nuestro cerebro, ¿no? Alimentar nuestro cerebro, desarrollarlo, ¿no? Intelectualmente a nuestro país. Así que bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque que te queremos otorgar este presente reconocimiento a la doctora Carolina Sayas Márquez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Indicadores para la Competitividad Global, Caso México, el día 7 de noviembre del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y tu servidora. Muchísimas gracias, doctora. En verdad, excelente plática. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit 1 million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.